¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos lo firmado entre Estados Unidos y Corea del Norte con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Emilio Viano, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Emilio, ¿qué piensas tú de lo firmado entre Trump y Kim Jong-un? Bueno, claro que todos estamos muy contentos que tal vez hay una posibilidad de paz en el mundo, particularmente en esta región tan importante por el hecho que hay países sumamente poderosos en la península coreana que se encuentran en este rincón del mundo. Pero del otro lado, parece que fue más de todo una oportunidad para fotografías muy positivas, muy bonitas, banderas, abrazos, apretones de manos, declaraciones de éxito, pero al final nadie realmente sabe lo que hay de concreto. La sola cosa concreta que hay y que no le gustó a mucha gente es la concesión del presidente Trump a Kim Jong-un, que no hará más ejercicios militares juntos entre los norteamericanos y los coreanos del sur para prepararse para una eventual invasión del norte o para defenderse. Esto es algo muy importante porque es parte de la presencia militar de los Estados Unidos en una región muy cerca de sea China que Rusia, y claramente será una noticia bienvenida, particularmente por China. Otro aspecto que también por lo menos ha generado cuestionamientos es que abrió la puerta a la posibilidad de retirar las tropas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur. Claro, eso sería aún peor. Se puede decir, en mi opinión, que la nación que ganó más de todo es China, porque para ellos la presencia militar de los Estados Unidos y estos ejercicios militares, hay casi 30.000 soldados por ahí, hay buques militares, aviones, submarinos, hay armas nucleares. Claramente es una presencia americana en un área que más y más China quiere controlar. Todo el Océano Pacífico al este de sus fronteras y al sur el Océano Indiano. Y ahí hay una competencia entre Estados Unidos y China. China está creando islas mismo artificiales para afirmar su poder y su control, y hay ahí la posibilidad de un enfrentamiento. Siempre hay la cuestión de Taiwán, Formosa, que continúa. El hecho que tal vez los americanos se van de Corea del Sur, o al mínimo no están muy preparados con los coreanos a enfrentarse a una posible situación militar, es una noticia excelente para los chinos, porque para ellos es liberarse de una presencia que nunca les ha gustado. Por eso que han apoyado a Kim Jong-un, porque para ellos Corea del Norte es, digamos, una zona intermedia que no permite a los americanos de llegar hasta sus fronteras. Es lo mismo claramente con Rusia, aunque Rusia tiene una frontera mucho más pequeña y no tiene intereses tan fuertes, pero para ellos también es buena noticia que los americanos se van. También decía Mike Pompeo horas antes, Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, horas antes de la cumbre de los dos líderes, decía acá una cosa que es absolutamente clave para los Estados Unidos es la verificación. Sin embargo, en lo firmado no se explica, no se especifica en absoluto ningún tipo de verificación. No, hablaron mucho, ¿no?, de los famosos, que sea completo, que sea irreversible, que sea verificable, pero ni se habla de esto en la declaración, que es, claro, un cambio muy profundo de la política de los Estados Unidos. No hay duda que, hablando de reacciones en Washington, si Obama hubiese hecho este acuerdo hace años, Trump lo habría criticado como criticó lo de Irán, como algo totalmente inaceptable, totalmente estúpido, totalmente loco. Así que es interesante cómo cuando él lo hace, puede ser un acuerdo que en realidad no ha sustancia. Es un acuerdo, digamos, puramente de imágenes. Y lo más interesante, en mi opinión, es que parece que Trump es motivado también
por el sueño de invertir en Corea del Norte, porque si uno le presta atención, ¿qué dice Trump? Dice, si Corea del Norte desnucleariza, los ayudaremos a desarrollarse con inversiones privadas. Inversiones privadas, interesante, porque como sabemos preparó un film para mostrárselo a Kim Jong-un, diciéndole, ves cómo podrías desarrollar tus playas, tus campos de golf, los hoteles mejores del mundo, hoteles mejores del mundo. Así que me parece que hay tal vez un interés personal también de hombre de negocio presentando a Kim Jong-un posibilidades de enriquecerse si estamos de acuerdo y nos permite acceso a tu país. El punto 3 de lo que firmaron, lo leo del inglés, dice reafirmar lo acordado en el 27 de abril del 2008, dice comprometidos a trabajar hacia la completa desnuclearización de la península coreana. Complicados, pero nada concreto, es decir, trabajar hacia la desnuclearización. En ningún momento se compromete a desnuclearizar, que era lo que decía Trump primero y Pompeo después, que o desnuclearizan o no hay ningún tipo de avance en estas conversaciones. Claro, un cambio enorme, digamos, de percepción. Ya sabemos que ellos, los norcoreanos, se comprometieron a hacerlo en el 1994, en el 2004, en el 2005, y nunca lo hicieron. Quiere decir que esto es una marcha atrás prácticamente. Claro, regresamos a la misma situación que encontró Clinton, Bush, Obama, vale decir promesas en cambio de ayuda económica, de petróleo, de dinero, de comida, y al final no lo hacen. ¿Y cómo vamos a verificar? Ya se dice que duraría años desnuclearizar Corea del Norte, porque tienen instalaciones, fábricas, plantas de uranio, bombas atómicas. No es algo que se puede hacer inmediatamente, fácilmente. Y a propósito de eso, que Trump termina su periodo de gobierno, el del 2020, y por lo menos también hay consenso de que lo que está buscando es que haya algo que él pueda tomarlo como tangible, de que es su éxito, para usarlo políticamente. Entonces él necesita que esto avance con cierta rapidez. El problema es que él puede conceder más de lo que es prudente, necesario o honrable para los Estados Unidos. Él desea tanto el éxito que él está listo a conceder mucho más de lo que es necesario. Y hemos visto ya que lo hizo, diciendo no vamos más a tener ejercicios militares, y mismo adoptó la palabra de Corea del Norte, provocativos, los que es un insulto, digamos, a las Fuerzas Armadas americanas y surcoreanas, diciendo lo que ustedes hicieron, están haciendo, es una provocación. Se puso completamente al lado de Kim Jong-un, lo que es muy raro, desesperado de lograr esta victoria, pensando, claro, en su reelección, para decir a los americanos, ustedes pueden ver que yo hice algo que los otros no pudieron hacer, pero yo tuve éxito, es algo a lo largo de la historia que será uno de los grandes episodios de nuestra diplomacia, y también espera mucho el Premio Nobel de la Paz. Él lo quiere, es claro. Es algo que para él prácticamente significa estar listo a vender todo lo que sea necesario para obtener el consentimiento de Kim Jong-un, que yo pienso ya sabe que él es en control, él está en control. Trump necesita tanto una victoria que Kim Jong-un puede hacer prácticamente lo que quiere para un tiempo al mínimo y no tener consecuencias. Emilio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, sobre lo firmado entre Estados Unidos y Corea del Norte. Enseguida regresamos. Continuamos hablando sobre lo firmado entre Estados Unidos y Corea del Norte con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Emilio, ¿cómo está siendo percibido, está siendo digerido, por usar un verbo que tiene que ver con cómo está de alguna forma analizándose esto dentro de la política de Estados Unidos, de los políticos de Estados Unidos? Bueno, primero, claro, todos están de acuerdo que cualquier medida que garantice más paz, más tranquilidad en el mundo, particularmente en esta región tan difícil, es bienvenido.
claro, se empieza siempre así, es verdad. Pero al final la reacción no ha sido completamente positiva ni tan entusiasta. Al contrario, por ejemplo, el senador John McCain ha prácticamente condenado esta reunión por el hecho que el presidente de Estados Unidos ha honrado con su visita, con su tiempo, con su viaje, un dictador brutal, se puede describir así, que está hostigando a su gente, que mantiene a su gente en la pobreza, en la hambruna, que no permite la libertad de expresión, de conciencia, de religión, que mismo ha matado a su tío, se dice, dándolo para comer a perros hambrientos que los comieron. Así que es un régimen que mismo Trump hace solamente 6 meses describió como brutal. Y ahora lo está alabando, diciendo que Kim Jong-un es una persona excelente, que sabe mucho lo que está haciendo, que ha demostrado naturalmente sus capacidades, tomando el control de su país a la edad de 26 años, lo hizo muy bien, etcétera, etcétera. Así que claramente el senador McCain lo condenó rotundamente, y muchos de los otros también han expresado su reserva al mínimo y preguntas inquietas sobre qué significa esto. No hay suficientes detalles, no hay nada de concreto, parece que es claramente solamente una oportunidad de publicidad, casi de un programa de telerrealidad y no de verdadero encuentro, y se preguntan cuáles serán las consecuencias a largo plazo también para otros. Porque pensemos un instante, ¿cuál es la diferencia entre Corea del Norte e Irán? Vemos que Corea del Norte tiene armas atómicas mucho más desarrolladas, cohetes y misiles mucho más desarrollados que Irán, pero la ira, el odio, el rechazo de Trump se dirige a Irán y no a Corea del Norte. Primero, yo pienso porque Corea del Norte tiene un protector muy importante, China. Es claro que no se puede lidiar fácilmente con China, es mejor no intentar. Irán no tiene un protector de este tipo. Sí, Rusia tiene un interés, pero no es que sea tan comprometido. Pero al final es el hecho que los iraníes, con el acuerdo que se firmó con Estados Unidos, muchos países europeos, la Unión Europea, Consejo de Seguridad, enviaron al extranjero 98% de su uranio. Y no tienen arma atómica, así que se pueden hostigar, se pueden criticar, se pueden amenazar, porque no pueden en realidad defenderse. Así que eso le enseña a otros países qué significa tener armas atómicas y cómo es peligroso no protegerse en esta manera y cómo lo hizo Kim Jong-un. Es eso muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Que un país, ¿cómo lo hizo? Es un país muy pobre, subdesarrollado, aislado del mundo, bajo sanciones, y obtiene armas atómicas. Esto es muy interesante. Aparte, tal vez, la cooperación de ciertos países, podría ser Pakistán, podría ser mismo Irán. Datos no confirmados que podría haber estado invirtiendo algo así como 3.500 millones de dólares por año durante por lo menos 10 años para desarrollar esto. Y como ellos lo hicieron y tuvieron éxito, esto, pienso, le da ideas a otros países cuando se comparan, claro, a lo que pasó con Gaddafi en Libia, con Saddam Hussein en Irán, aunque no tenía armas de destrucción masiva, pero se ha acusado erróneamente por los americanos de hacerlo. Así que impacta mucho la política internacional. Los japoneses también, estoy seguro, no están muy contentos con esto, porque para ellos es sumamente importante tener la protección de los Estados Unidos. Sabemos que los Estados Unidos garantizan protección contra armas nucleares y ataques militares a Corea del Sur y a Japón. Tendrán que retirarla si desnuclearizarse significa que ellos también no pueden tener armas atómicas, no pueden tener militares en Corea del Sur. Es esto un punto que claramente en Washington no funcionaría. Si tú miras la historia, vemos que, por ejemplo, la prensa americana decía, y mostraba imágenes, decía, Kim Jong-un ha mostrado que ha desarrollado un arma nuclear que puede ser mucho más potente que la bomba arrojada en Hiroshima por los Estados Unidos. Pero el único país del planeta que aniquiló gente a través de armas nucleares fue Estados Unidos. ¿Y cómo es que de alguna forma pasa a ser algo así como el líder moral de quién puede
utilizar o desarrollar armas atómicas cuando es el único país del planeta que las ha utilizado y ha matado centenares de miles de personas? Bueno, es claro que es un club que se ha formado a través de los años, un club que tiene entre sus miembros países que tradicionalmente son países buenos, victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, como Francia, por ejemplo, Gran Bretaña y otros, y que se piensan, tienen la razón, la posesión legítima y digamos, la prudencia de utilizarla solamente si absolutamente necesario y no innecesariamente, mientras que no podemos darle esta confianza a otros países que no tienen estos límites, estas limitaciones. Es interesante, tienes razón, es un club que no quiere admitir a otros, aunque sabemos que hay, por ejemplo, Israel que tiene armas nucleares, aunque no lo admiten, y hubo tentativas de Gaddafi, de Irán, y mismo hace años, claro, en América Latina, Brasil intentó a un cierto punto, Argentina, pero lo dejaron, y África del Sur también. Así que es claramente una pregunta correcta, ¿por qué solamente los países que la tenían después de la Segunda Guerra Mundial pueden digamos, decir que nosotros controlamos este tipo de arma, que solamente nosotros podemos tenerla, nadie más puede? Es claro un deseo de controlar el mundo por las armas más destructivas que uno puede utilizar en una situación de guerra. Y además, en el caso particular del presidente Trump, no solamente que está vendiendo la idea de que quiere un mundo más pacífico con la desnuclearización de la península coreana, pero está dando fondos, incrementando el presupuesto de los Estados Unidos para actualizar, mejorar, modernizar las armas nucleares dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Por un lado pregona la paz y por el otro lado quiere aumentar sus defensas nucleares o actualizar su arsenal nuclear acá adentro. Claro, como sabes, la respuesta sería que aseguramos la paz preparándonos muy bien para la guerra, que es un lema, ¿no?, que se utiliza aquí en Estados Unidos, pero claramente sí, es una contradicción, especialmente cuando él también pone presión sobre los europeos para que gasten más, y gastar más, digamos, la verdad por los europeos significa más dinero para la industria de la guerra en Estados Unidos, porque normalmente ellos compran armas de los estadounidenses. Y lo que es interesante es que la Unión Europea ha anunciado un programa de gastar 13.000 millones de euros, que sería como 16.000 millones de dólares, para modernizar y crear, digamos, fuerzas armadas más unitarias en Europa, y que no le darán contratos a empresas norteamericanas que quieren que se haga todo en Europa por lo cuanto sea posible, casi ya rechazando, digamos, los aranceles de Trump sobre el acero, sobre el aluminio y otras amenazas de aranceles en el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Precisamente de eso me gustaría hablar, Emilio. Hacemos una pequeña pausa. Estamos hablando con Emilio Viano, profesor emérito de American University y analista político. Y cuando regresemos, mientras el presidente Trump pregona la paz en la península coreana, le declara prácticamente la guerra a sus mejores aliados y socios comerciales, como son los miembros del G7 que se acaban de reunir en Canadá. Sobre eso, enseguida regresamos. Continuamos analizando el documento firmado por Estados Unidos y Corea del Norte y las repercusiones también desde el punto de vista comercial que ha tenido recientemente la cumbre del G7 en Canadá, con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Emilio, hemos escuchado este pasado fin de semana, justamente a propósito de la guerra de palabras que se dio en el G7 de Canadá, a propósito justamente de los aranceles, ¿no?, impuestos por los Estados Unidos a la mayoría de estos países socios, sus mejores socios, que Peter Navarro, un asesor de comercio comercial de los Estados Unidos, de alguna forma hizo declaraciones incendiarias, acusando nada menos que al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de ser algo así como un enemigo que
todos quienes tomen esa actitud merecen un lugar en el infierno. ¿A qué nivel hemos llegado de que quien de alguna forma se opone o cuestiona a los Estados Unidos lo insultan, lo condenan a ese nivel de bajeza? Claro, hubo naturalmente otros insultos por el otro consejero económico del presidente cuando dijo que Justin Trudeau había apuñalado al presidente por la espalda. Y le fue mal desde el punto de vista de salud, lo dijo en las 24 horas, sí, le dieron un ataque al corazón, un infarto. Sí, sí, interesante. Pero sí, claro, primero, el hecho de que Trump mismo insultó a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá en particular, rechazó la declaración junta con la cual él ya estaba de acuerdo oralmente y retiró su firma del grupo de los 7. Y además, el hecho de que está amenazando, aún hoy, amenazó más aranceles contra de Canadá, diciendo que Canadá va a pagar un precio muy alto. Es un matón. Sí, claro. Es esto verdaderamente muy desestabilizante. Además, porque no es la verdad. Los Estados Unidos tienen un superávit de más de 8 mil millones de dólares con Canadá. Las cifras son falsas. Claro, porque él siempre dice que Canadá está aprovechando de los Estados Unidos. Todos los países que negocian con los Estados Unidos están aprovechando. ¿Y es lo contrario? Claro. ¿Por qué? Porque como podemos bien pensar, es un poco su mentalidad. Trump tiene la mentalidad de alguien del siglo XIX, vale decir fábricas, chimeneas con humo, ¿no? Que sale de la chimenea. Alimentada por carbón. Sí, alimentada por el carbón bonito y limpio, o diésel bonito y limpio. Mientras que China y otros países están progresando enormemente con energía solar, energía eólica y otros tipos de energías. Él quiere reabrir minas de carbón. Esto me parece también que corrompe su visión de qué es el comercio, porque hoy en día, ¿a dónde está el poder económico? En los servicios. ¿Quién son los billonarios en los Estados Unidos? Zuckerberg con Facebook, es Gates con Microsoft, vale decir toda gente que no tiene ni una fábrica, que construye nada que se puede tocar, pero son los billonarios, y no solamente billonarios, son los que prácticamente controlan en muchas maneras nuestras vidas, proveyendo servicios que hoy en día no podemos enormes sobre nosotros. Que desde el punto de vista de servicios nosotros tenemos superávit con todos los países, y particularmente con Canadá y México. Él siempre se concentra solamente en sus cosas tangibles, como la leche, productos de queso, lo que sea. Esto es verdad, pero no es lo más importante hoy en día. Los Estados Unidos tienen un balance comercial positivo con Canadá y no muy negativo mismo con México. Así que es una batalla, digamos, que se basa sobre una mentira para crear disensión y para crear una disrupción. Trump se ha visto, y particularmente cuando tenía en la Casa Blanca el señor Bannon, que era su consejero, digamos, Bannon, sí, como su Robespierre o lo que sea, está pensando casi como la sans-culotte de la Revolución Francesa. Vale decir, gente que querían quebrar todo, querían quemar todo, destruir todo. Incendiar todo. Incendiar. Vale decir, estamos aquí para instalar un nuevo orden. Es un orden que rechaza el orden internacional de antes y introducimos el nuestro, que es prácticamente basado sobre nuestros intereses particulares. Y tú decías en una conversación previa que tuvimos, Emilio, que incluso las dos guerras mundiales anteriores comenzaron por disputas comerciales, es decir, mientras se está pregonando, entre comillas, que le preocupa la paz, de la desnuclearización de la península coreana, está fomentando un clima de guerra comercial con sus mejores socios. Claro, y además se olvida de los subsidios, porque nosotros pagamos centenares de miles de millones de subsidios a nuestros agricultores y a nuestros rancheros y a la industria de la leche y del queso. Y déjame interrumpirte allí, porque esos subsidios
5.000 millones de dólares en subsidios que hizo a los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos, dejó 2.300.000 trabajadores agrícolas mexicanos a través del NAFTA sin trabajo, que muchos de ellos se han venido forzados a trabajar acá, y es tan perverso que satanizan a los mismos trabajadores agrícolas mexicanos que ellos mismos dejaron sin trabajo a través de subsidios. Es decir, pregona de que está muy preocupado por las prácticas comerciales de sus socios, y Estados Unidos, a través de su política exterior, practica subsidios para no hacer comercio justo, sino comercio libre a su favor. Claro, y además lo utiliza desde el punto de vista político para crear enemigos que le permiten de reunir a sus apoyadores, a su base, alrededor de sí mismo. El enemigo es el inmigrante mexicano, el enemigo es Canadá, el enemigo es China, claro, pero ahí ya ha cambiado mucho la música por razones obvias, y el enemigo es la Unión Europea, lo que sea, vale decir siempre echar la culpa a otros, así que haya esta animosidad que al final le da energía a su base, que esté con ellos, porque él le dice, yo voy a proteger a ustedes, yo soy su protector, yo soy su salvador. Puede ser reelecto. Claro, fue electo. Apuntando siempre desde el punto de vista de mercado, de marketing, cada uno de sus pasos con un impacto en sus votos. Además, lo que puede ser preocupante es que no sabemos en realidad cuáles son sus negocios, porque él nunca publicó, como todos sus antecesores lo hicieron, sus declaraciones de renta, de impuestos. Así que no sabemos en realidad cuál es su situación financiera. Sabemos que tuvo muchas bancarrotas, de que se declara superbillonario, pero en realidad no sabemos. Sabemos que, claro, hay intereses en bienes raíces, hoteles, etc. Ahí también esto puede mucho influir a la política exterior y a todo lo que él dice sobre el comercio, porque sabemos que sus hijos continúan el business, ¿no?, de la organización Trump. Él dice, claro, yo no hablo con ellos sobre esto. ¿Cómo puede un padre reunirse para cenar, almorzar, encontrarse con su hijo si no hablar de negocios, de lo que está pasando, con lo que están haciendo? Y además su hija Ivanka obtuvo ahora un número de patentes, ¿no?, de protección de marco de China, que ahí también influyeron tal vez sobre ciertas decisiones si enfrentarse con China o no. Y ahora hemos visto este film para Kim Jong-un diciéndole, usted tiene playas maravillosas, podríamos construir excelentes condominios y hoteles por ahí. Me parece muy extraño que en una situación política donde hablamos de guerra, de armas atómicas, el presidente hizo preparar un film aparentemente muy bien hecho con su imagen, el la de Kim Jong-un como partners, hablando de inversiones en bienes raíces, casi diciendo, si tú me das algo para que regularicemos nuestra relación, yo voy a invertir y ambos ganamos, y yo te voy a hacer muy rico y tú me vas a garantizar la reelección. Me parece que no se puede excluir que esto fue parte de la conversación entre ellos sin testigos. Emilio Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer, como siempre.